Jesús. Vamos hoy a compartir una historia muy conocida, ¿no? Vamos a tener una porción leída en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Amén. La palabra del Señor dice así. 11:1. Segundo libro de Samuel 11:1. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rab. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos, hermano Gabriel, de gracias por esta palabra y gloria a Dios. Aleluya. Soberano Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por esta noche, Señor, que estamos aquí, Padre mío, esta palabra que vamos a impartir, Señor, con palabras de su boca, Dios mío, para que cada uno de nosotros, Señor, sea bendecido por tu palabra de los cielos. Gracias, Señor, por tu una vez más, Señor, que tienes aquí, Señor, tu voluntad y por nuestro Señor Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a poner como tema: cuando estás en el lugar equivocado. Cuando estás en el lugar equivocado. Hermano, pasan muchas cosas cuando usted está en el lugar equivocado, donde no tiene que estar. Muchas veces estamos con los amigos equivocados. Muchas veces estamos en el trabajo equivocado. Estamos en una relación, en un yugo desigual. Y cuando todas esas cosas pasan, pues no se queda sin consecuencia. Hay una consecuencia. En el momento es como que la gente no quieren abrir los ojos, porque en ocasiones hay padres que le dicen a sus hijos: esa compañía no te conviene. Y tú sigues y sigues y sigues. Luego, cuando te causa problemas, entonces ahí tú dices: papá y mamá tenían razón. Esa relación no te conviene. Pues igual los hijos dicen: mira, yo sigo con esa o con ese
porque es el hombre o la mujer que yo quiero y que me gusta y ya está, punto y aparte, o punto y final, que ya no quiero ir más. Entonces luego, al pasar de los años, pues los chicos pues se enteran que no estaban en el camino correcto. Pero ya el caso, el problema ya está dado, hermanos. Y así también le pasó a David. Este hombre ya estaba establecido como rey. Y David, estando ya establecido como rey, un hombre que empezó bien, pues empieza entonces el declive, empieza a descender. Y muchas veces nosotros como cristianos también nos pasa eso. Después que empezamos bien, pero en un momento empezamos a dejarnos llevar por ciertas situaciones y circunstancias y vamos muy mal, muy mal. Pero lo importante es, hermano, que podamos recapacitar a tiempo y reconducir nuevamente nuestra vida. David, después de haber peleado una gran batalla, pues ya al año siguiente, cuando nuevamente había que salir a la guerra, a pelear, pues ya David decide que él no va a la guerra. Decide tomarse un año sabático. Él decide descansar también. Y así, en ocasiones, hacemos nosotros. Decidimos que ya estamos agotados, que ya no estamos cansados, que tanta leedera de Biblia, que tanta oración, que tanto ir a la iglesia, pero vienen el domingo, vienen el sábado, vienen el martes, vienen el sábado la doctrina, pero cuántas cosas es que nos van a volver locos. Aleluya. Y decidimos, estamos agotados y estamos cansados y vamos a tomar un año sabático. Claro, yo sé que hay muchos enfermos, pero yo me imagino que hay muchos que están debajo de la manta tomándose un año sabático, allá, calentitos, porque cualquiera se coge un año sabático con esta lluvia. Pues David lo decidió. Pues allá en ese año sabático a David le llegó un problema, pero grande, por estar donde no tenía que estar. David, pues llegó la ociosidad. Porque le voy a decir una cosa, estar ocioso es peligroso, hermano. Porque cuando usted está ocioso, se le cruzan todos los pensamientos habido y por haber por la cabeza. Usted quiere vencer un vicio, no esté ocioso, porque cuando usted está desocupado sin hacer nada, ese vicio te ataca, hermano. Es así. Y con todo, por poner algo, mire, si usted tiene problemas con la pornografía, no esté solo. No esté solo, busque compañía, levántese, suelta esa manta, no se coja año sabático y venga para la iglesia. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque en buena compañía, esos hábitos, hermano, no le quedan de otra, tienen que irse. Porque esos hábitos a usted no le atacan donde hay personas. Es en la soledad que llegan esos malos pensamientos. Pues David se quedó allí en casa y David envió a Joab a la guerra cuando el rey no era en palacio que tenía que estar. El rey tenía que estar también allí en la guerra
dirigiendo a su ejército. Ese era el deber de David. Pues David se quedó allí en Jerusalén y sucedió que un día, dicen el 2, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Como estaba ocioso, estaba solo, ya David allí, imagínense, si hubiese sido en este tiempo, David abría el Face. Claro, y David ahí, vamos a estos tiempos, y ya David se cansa y dice, ay hombre, ¿a usted no le ha pasado como que usted se cansa y dice no? Y ya usted ni el Facebook. Se va a YouTube, tampoco. Pues ya como David se fue a todas las redes sociales y se ha cansado, ha dicho, pues ahora salgo y doy un paseillo por acá, por el terrado, por lo más alto, allá de mi casa. Y cuando estuvo allí, le llegó la tentación, le llegó lo que no estaba buscando. Allí vio a una mujer desde el terrado de su casa, porque claro, donde él estaba era más alto, era el lugar más alto, y allí la pudo ver. Pero cuando él vio, yo digo que David no dio un vistazo, un solo vistazo, no, David vio así mismo, y como dice el hermano Roberto, y se embelezó. Y si hubiese tenido gafas, pues se la quita y vuelve y se la pone. Claro, para ver cómo está esa mujer de buen ver. Y cuando, ¿por qué? Porque si usted, David le gustaban las mujeres, lo sabemos. Le gustaban, y si usted, y no se conformaba con una, ¿sabe? Y si usted tiene una debilidad, pues corra de eso. Pero no, él se quedó mirando a aquella mujer. Y como David supo que era tan hermosa, que esa mujer estaba de buen ver, tenga por seguro que David no miró una vez. David siguió mirando. Y cuando siguió mirando, no se conformó. Hizo como Eva en el huerto del Edén. Vio, extendió su mano y comió. O sea que él consumó el pecado. Y si nosotros vemos, nunca se trata de disculpar a David por este pecado que cometió y decir no, porque Betsabé también estuvo culpa, porque ella tenía que cuidarse y ponerse en un lugar donde no la pudiesen ver, o si tenía la ventana abierta, cerrarla. Bueno, aquí no se disculpa a David, porque no vamos a ser como Adán y Eva, que echaban la culpa uno a otro. No es así. ¿Por qué? Porque si usted vio a ella que estaba desnuda, usted también podía voltear la cara y mirar a otro lado. Porque siempre habrán otros tejados que mirar. Siempre. Y mientras leía, escuchaba una prédica y decía un hermano que él estaba en una ocasión en el gimnasio, y allí en el gimnasio ve una mujer de buen ver. Usted sabe los problemas que se presentan allí en el gimnasio con esas vestimentas. Sí,
Y muchos, en vez de mirar a otro tejado, miren, se deleitan y al otro día van más temprano al gimnasio. Claro. No, ese día no tenían deseo de hacer deporte. Pero ese día que vieron a esa señorita, miren, ya no, al otro día fueron más tempranito. Hermano, yo creo que esperaron que abran la puerta del gimnasio allí. ¡Claro! ¿Y qué sucedió? Él decía que cuando él vio esa mujer, él se quedó como vuelto loco con ella. Pero hubo un momento que él mismo se avergonzó. Y como tenía otro compañero al lado, cuando fueron al baño, le dijo él, oye, porque él creyó que el compañero se enteró, te quiero pedir disculpa. Dice él, ¿y por qué? Dice, porque por lo que tú viste, que yo allí como que se me fueron los ojos sobre esa mujer. Y él le dijo, perdona, pero es que yo no me enteré que tú tenías los ojos sobre ella. Porque en principio, cuando yo vi, ¿qué fue lo que primero que hice? Fue cerrar mis ojos. Y él dijo, mientras yo me ejercitaba en la bici, yo estaba con mis ojos cerrados orando. Y dice él, ahí comprendí que siempre hay otro tejado donde mirar. Amén. Cierra tus ojos, mira a otro lado, aunque es difícil. Que tú te vistes así o que el otro se viste de otra manera. Sí, es verdad que a lo mejor que hay que vestirse con pudor, con modestia. Pero también es verdad que usted puede mirar a otro lado. Mire a otro lado. Porque ya eso es problema de esa persona y Dios. Aleluya. Y usted no, usted dice, mire, pues como yo tengo problemas, miro a otro tejado. Así que de hoy en adelante, cuando usted vaya al gimnasio, mire a otro tejado. Hermano, es lo que tiene que hacer. Porque también dice la palabra del Señor que cuando usted mira a una mujer, en Mateo 5, 27 al 37, habla por ahí del adulterio. Y también cuando usted mira a una mujer ajena o a un hombre ajeno también. Claro, porque también no son los hombres nada más. Las mujeres también tenemos ojos, ¿sabe? Entonces, cuando usted mira, sea un hombre o una mujer, para codiciarla, ya usted ha pecado si le está codiciando en su corazón. Sí, porque hay personas que lo miran y olvídese que ya han mirado, pero con esa mirada han hecho todo lo habido y por haber. Ya está, es así. Entonces, hermanos, hay que cuidarse de esa situación. Y cuando él vio la cual observó que era hermosa, David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron que aquella mujer era Betsabé y le dijeron que era una mujer casada. O sea que a David se le dio toda la información. David no tenía excusa luego. Fue como en el huerto del Edén. El Señor le dio la información a Adán y a Eva. Y le habló de la consecuencia si comían de ese árbol. Y a David se le dijo, esa mujer es la mujer de Urías. Sí, Señor. Un hombre de los que están ahí contigo, un hombre valiente de los que están luchando en batalla. Aleluya. Para que usted vea que cuando usted deja que el pecado entre a su vida,
¿Usted le importa de amigo? ¿Usted le importa de todo el mundo? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos. Y debemos de tener cuidado. Tenemos que saber dónde nosotros estamos. Para que la tentación no puedan venir y vencernos, hermanos. Y aún así, David mandó a buscar a aquella mujer. También David era el rey. David mire lo que hace cuando usted está también en el lugar equivocado. Usted le abre la puerta al pecado. Cuando se está en el lugar equivocado, usted le abre la puerta al pecado. Empiezan a ocurrir cosas que a usted lo empiezan a encaminar a ciertas cosas que lo llevan a usted fallarle al Señor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con todas esas cosas. David, por abrirle la puerta al pecado, se convirtió pues él traicionó a aquel militar, aquel hombre que estaba peleando en batalla con él, un hombre fiel, pero David lo traicionó. Mandó a buscar a Betsabé y durmió con ella. David aprovechó su influencia como rey también, porque hay personas que también se aprovechan del poder que tienen para ejercer dominio sobre la otra persona. Y eso no está bien. Nunca hay que aprovechar la posición que la persona tenga para ejercer un dominio sobre el otro. Hermano, cuídese y cuidémonos de esa situación. Porque en este caso, David lo aprovechó para llevarse una mujer a su cama. Pero también en otro caso nosotros lo podemos aprovechar para otras cosas, en cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces hay que tener cuidado en ningún ámbito. Si usted es gerente de una empresa, si usted está trabajando y usted tiene allí, y usted es encargado, no se aproveche, hermano, de sus trabajadores. No lo haga. Mira, mi hijo estaba trabajando en una cadena de comida rápida. Y él, cuando llegaba, que me decía el abuso que hacían los encargados, me daba una pena en mi corazón. Yo decía, wow. Yo no le decía, deja el trabajo. Pero también yo sí le hablaba y le decía, pero si tú te sientes mal, por mí no siga aguantando malos tratos. Y él decía, mira, se ponían las manos en la cintura y decían a meterle caña a los chavales. Porque si no le metéis caña a los chavales, el trabajo va a quedar para nosotros. Y dice, mamá, y toda la noche con la mano en la cintura. Mire, entonces, nunca aproveche el puesto que usted tiene, nunca lo aproveche para ejercer presión y dominio sobre la otra persona. Y menos nosotros que somos cristianos, nadie lo puede hacer. Pues David se llevó a esta mujer. Hubo peligro y David cayó en la red de esta situación. Fue envuelto, fue atrapado por aquella situación. Gloria a Dios. Porque había dejado la puerta abierta al pecado.
¿Por qué sucedió? Porque en vez de David estar en batalla, pues David estaba ocioso. Pero como decíamos que el pecado no se inculpa, dice Santiago 1:14, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aleluya. Y el proceso del pecado comienza con eso, con un deseo incontrolado en ciertas cosas. Aleluya. Nosotros tenemos que tener dominio propio, porque es una de las cosas que el Señor como cristiano nos ha dado. Dominio propio para todo, hermano, porque donde no hay dominio propio, las cosas no son buenas. Porque usted, cuando no tiene dominio propio, traspasa los límites, pero en todas las cosas. Aleluya. Nosotros debemos de saber que el Señor ha puesto ese dominio en nuestra vida. Amén. También nosotros vemos que decía Job, en el libro de Job 31, 1, dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? David no guardó sus ojos. Aleluya. Y el no guardar sus ojos llevó a David a caer. Nosotros debemos de guardar nuestros ojos, hacer pacto con nuestros ojos, de decirle al Señor: Señor, cuidaré mis ojos, como dice la canción, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, no te quiero fallar jamás. Aleluya. Porque tus ojos llegan donde no tienen que llegar. Aleluya. Tus manos tocan donde no tienen que tocar. Y tu corazón siente cosas que no tiene que sentir. Entonces, digámosle: Señor, ayúdame a cuidar mis ojos, mis manos, mi corazón de todo lo malo, porque no te quiero fallar jamás. Gloria a Dios. Hermanos, también le quiero decir que el pecado que se oculta se expande. Es algo que no tan solo te causa daño a ti, sino que también le hace daño a otras personas, le hace daño al que está a tu alrededor. Gloria a Dios. Daño colateral. Eso es un daño colateral. Y debemos de cuidarnos de eso, porque aunque la otra persona no se haya dañada perdiendo su salvación, pero es dañada emocionalmente, de muchas maneras es dañada. Y podemos empezar a enumerar varias maneras de las cuales usted puede dañar a otro cuando nosotros cometemos pecado. Ya David, al cometer este pecado, ¿qué hizo? Envió a llamar a Joab para enviarle un mensaje a Urías. Y en el 7 dice que cuando Urías vino a David le preguntó por la salud de Joab. O sea que David, no es que la salud de Joab no era importante, pero empezó a preguntar cosas que en ese momento no eran relevantes. Aleluya. ¿Por qué? Porque él había cometido un error
y él no encontraba la manera de cómo tapar ese error. A lo mejor hay personas que han cometido un error y como creen que alguien lo ha visto, se vuelven que no encuentran qué hacer, hasta refrescos reparten, de repente lo llevan a usted a que se coma una comida y a usted le suena extraño, pero es que esa persona ha creído que usted le ha visto en su fechoría. Y como cree que usted le ha visto en su fechoría, es como que tratan de buscar como algo para tapar el pecado, como hicieron también Adán y Eva en Génesis 3:6. Ellos tan pronto cometieron pecado, ¿qué hicieron? Pues ellos con hojas de higo, ellos se cubrieron. Y muchas veces también las personas cuando cometen pecado, empiezan a querer tapar sus pecados con obras. Empiezan a querer comprar las personas para que su pecado no sea manifestado. Y cuando Jehová le preguntó por la salud en el 7, y después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Más Urías, vamos leyendo por el 9. Más Urías durmió a la puerta de la casa, de la casa del rey. Tremendo problema que tiene David aquí, porque David empezó aquí como Satanás, ofreciendo cosas sucedáneas para tapar la falta. Pero Urías, yo veía, wow, la fidelidad de ese hombre. Un hombre fiel, que aún David lo mandó a llamar. Ese hombre sabía que su deber era estar en guerra, que no le era permitido estar acostándose, yendo a su casa, a su hogar, aún sea su mujer. Pero en tiempo de guerra, esa no era la misión. Y Urías fue un hombre fiel y aún así no se movió. Pero cuando David vio que Urías no se movió, pues empezó con un plan B. Con un plan B. Ya usted puede ver que cuando el pecado entra, la persona también se convierte en traicionera. Todo eso es cuando estamos en el sitio, en el lugar donde no tenemos que estar. Gloria a Dios. Porque si David está en guerra, no se encuentra ese problema. Si David está allí cumpliendo el deber, no se encuentra ese problema. Pero no estaba allí. Y vemos que a David le llegó la noticia de que Urías no había descendido a dormir con su mujer. Tremendo problema, pues David estaba aún más desesperado. Porque la mujer estaba encinta, estaba embarazada. Cuando a usted le dan la noticia que usted está en una relación lícita, que está en una relación legal como Dios manda, y a usted le dicen que su mujer está embarazada, usted hace fiesta. Usted se alegra. Oh, gloria a Dios, la mujer está embarazada. Santo, gloria a Dios. Pero cuando a David le dijeron que hay un embarazo, ese hombre empezó con sudores. Y ahora, ¿cómo escondemos a este muchacho? Habían mujeres antes que yo no sé cómo se ataban así. Usted decía, pero por favor, ¿y dónde estaba esa barriga? Y desesperado, escondido, y le digo algo. Y muchas personas, por llegar a esconder un embarazo, David mandó a matar a Urías.
Pero hoy en día hay muchas personas que por mandar, por esconder un embarazo, también hacen lo mismo que hizo David. Pues asesinan lo que llevan en el vientre, Aleluya. tratando de ocultar un pecado o una metedura de pata. Gloria a Dios. Eso también pasa. Gloria a Dios. Y David, cuando le hicieron saber esto, que no había venido Urías, él lo mandó a llamar David a Urías. Mire, dice el día, hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y vino David a Urías y le dijo, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Estaba desesperado el hombre como ahora, porque y si Urías está en guerra, y ahora cuando esto empiece a crecer. Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tienda, oigan esto, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y el Señor estaba en ociosidad y le dijo, ¿había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré esto? ¡Wow! Hermano, yo decía, qué hombre tan fiel. No se encuentran personas así, con esa fidelidad, de verdad que no. No le digo que no aparezcan personas fieles, pero son escasas. Al mínimo de cambio, ya hay personas que deciden abandonarte, pero hay otras que no. Pues David no le quedó otra cosa que mandar a matar a Urías. Dice el 13 que David lo convidó a comer y a beber con él. Oiga, haciéndole creer que era su amigo, pero sus intenciones eran otras. Cuando usted está en el lugar equivocado, también hay personas que te hacen creer que son tus amigos, pero las intenciones son otras. Y venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió, por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poné a Urías al frente en lo más recio de la batalla y tiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y Urías perdió la vida. Pero Urías perdió la vida siendo fiel, siendo un hombre fiel, que aunque su Señor puso su carne en el asador, ese hombre permaneció siendo fiel. Gloria a Dios. Mandó la carta con él mismo. Este hombre mandó su carta. Y sabe una cosa, que el pecado nos seca espiritualmente. Aleluya. El pecado te seca. Dice el Salmo 32, 3, 4. Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todos los días. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted peca y usted tiene temor de Dios, usted no la pasa bien. No la pasa bien. Cuando usted ha pecado y usted no siente
que usted lo ha hecho mal, usted se siente tan ancho y tan pancho, usted tiene que examinarse, porque ahí hay problemas. Ya usted está vuelto una piedra. Entonces hay que revisarse. Y David estaba gimiendo todo el día, de noche. Se dice, y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi vigor en resequedades de verano. O sea que ese hombre vigoroso y fuerte, pues empezó a secarse. Así espiritualmente hay personas que empiezan a desfallecer. Ya usted lo ve que no vienen a la iglesia, usted lo ve que en ningún culto están, o sea que usted no lo ve por ningún sitio, porque empiezan a su tristeza y su dolor por lo que han cometido, lo empiezan a secar. Pero cuando usted reconoce lo que ha hecho, le quiero decir que hay esperanza nuevamente. Hay esperanza. Y sabe algo, y hay que restaurarse, pero pronto. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea que la iniquidad también lo separa de Dios. Y Dios en Ezequiel 37:1-5, Dios allí le mostró también a Ezequiel un valle de huesos secos que representaba a Israel. Y también cuando nosotros estamos lejos de Dios, nos convertimos en un valle de huesos secos, huesos sin vida. Y el único que te puede dar vida, como le dijo Ezequiel, cuando el Señor le dijo, estos huesos vivirán, él le dijo, Señor, solo tú lo sabes. Y yo te digo que el único que puede reverdecer y darte vida es el Señor, pero tiene que venir al Señor y traer tu error, tu falla delante de la presencia del Señor, porque David sufría porque empezó a reconocer que lo que estaba haciendo no estaba bien hecho. Pero allí cuando David empezó a sentir que se secaba, que esa tristeza no lo dejaba dormir de día ni de noche, aún hay tiempo. Si te sientes de esa manera, acércate al Señor, confiésale tu pecado y el Señor nos va a ayudar nuevamente a restablecernos, a ser nuevamente verde, a ser fértil, a llevar frutos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Pero la misericordia de Dios alcanzó a David. Dios, el Dios del arrepentimiento, el Dios que cuando tú vienes a Él arrepentido de corazón, con un corazón contrito, humillado, dice el Señor que un corazón contrito y humillado, Él no rechaza. Y Dios envió al profeta Natán. En 2 Samuel 1:12-13. Usted puede leer la historia en su casa, aunque es una historia muy conocida, pero léala nuevamente. Y allí, a través del profeta Natán, el Señor habla a David y le habla de ese pecado tan horrible que él había cometido. Pero ¿qué hizo David? David no siguió ocultando el pecado. No siguió diciendo, no, Natán, es que yo no lo he hecho. Tú te equivocas. No, porque muchas veces cuando te dan el consejo o me dan el consejo por lo que hemos hecho que no está bien, en vez de aprovechar y arrepentirnos, exactamente, decimos que no. Y no hay
quien nos haga reconocer que hemos fallado. Pero mientras sigamos diciendo que no vamos a ser restaurados. Porque es que hay personas que no quieren ni siquiera ir a Dios para confesarle que lo han hecho malo. Aleluya. Y esa misericordia de Dios no dejó a David morir en su pecado. En su misericordia hemos dicho que envió a Natán. Y en el Salmo 51, David dice, 51, 1, 2, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Aleluya. Hay que reconocer. Amén. Y límpiame de mis pecados. Gloria a Dios. Porque David decía, yo reconozco mis rebeliones. Y es lo que nosotros tenemos que decir. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. O sea que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, porque nosotros como cristianos no podemos ser una fábrica de pecados. Aleluya. Pero sí, en este caminar cometemos errores, cometemos fallas. Pero lo importante es que cuando fallamos podamos venir a la presencia del Señor ahora que hay tiempo. Gloria a Dios. Mire, es bueno vigilar donde nosotros estamos para que no caigamos en esas situaciones. Amén. Dependiendo donde nosotros estemos, nosotros podemos estar expuestos a tentaciones. Otra cosa, no oculte el pecado, confiesa tus errores y apártate para encontrar misericordia de Dios. Proverbio 28:13. Nosotros debemos de buscar la restauración de Dios. Y una cosa, que si ha caído, recuerda que Dios siempre da una oportunidad. Gloria a Dios, aleluya. Un llamado final. Gloria a Dios. No espere estar seco, Aleluya. porque Dios está llamando a volver a esa restauración. Dios está esperando que tú vengas a Él para que tú nuevamente puedas reverdecer. Así que ten cuidado en el lugar donde tú estás. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y estás a tiempo de reverdecer. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Nuestra pastora por este lugar. Aleluya.